Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 20 de febrero del 2024. Estamos posicionados en 60 minutos y vamos a hacer el análisis que hicimos esta mañana. ¿Sí? En una hora nosotros teníamos un rompimiento en esta zona que nos dejaba un mínimo en esta zona. Correcto, hasta ahí bien. Nos dejaba un máximo en esta zona. Si nosotros marcábamos, tirábamos un FIBO en ese rango alcista de H1, íbamos a notar que el precio venía haciendo retrocesos, tomó una zona de liquidez que fue precisamente en esta zona. El precio tomó liquidez de ese mínimo y empezó a subir. ¿A dónde fue a subir? Y vino a respetar una zona de breaker en esta zona y a partir de ahí empieza a caer nuevamente, ¿sí? Estructura de una hora alcista, nosotros tenemos que marcar los bloques más importantes por debajo del 50% y encontramos que acá teníamos un bloque con ineficiencia que nosotros lo marcamos grandes y teníamos el extremo de del rango, ¿sí? Que tiene liquidez previa y demás. Esa sería ser una zona de posible llegada para el precio, que el precio se está dirigiendo a esa zona. Bien, dicho eso, nosotros vamos a marcar lo más cercano al precio, qué es lo que está haciendo o cuál es la última fractalidad de H1, y nosotros vamos a encontrar que el precio nos hace un rompimiento de fractalidad en esta zona, dejándonos un máximo en esta zona, bien, y un mínimo que todavía no sabemos porque el precio no está pudiendo romper esta zona. Bien, dicho eso, nos vamos a ir a ver en 15 minutos lo que sería el último rango el último fractal de una hora o rango de 15. Este máximo es el máximo del fractal, este es el rompimiento y mínimo todavía no tenemos. Vamos a 15 minutos y vamos a ver cómo se ve la zona para poder entender qué puede hacer el precio el día de hoy. Bien, aquí estamos en 15 minutos, último rompimiento en esta zona, rompimiento estructural en esta zona, máximo en esta zona, mínimo. Para que el precio a mí me diga cuál es el mínimo, debería de romperme por lo menos este alto, ¿sí? Porque es interno, es el último fractal de 15, esto es el último fractal de 15. Recuerden y no se confundan que el rango comienza allá y ya le ponemos una bolita, ahí comienza el rango, ¿sí? Y acá podría terminar, pero para que termine y yo pueda marcar mi bolita ahí abajo, necesito que el precio me rompa esta zona. Bien, dicho eso, y es algo que no hicimos esta mañana, que lo podemos hacer ahora para que lo entiendan, cuando el precio llegó a esta zona, hizo un impulso. Si ustedes miran, el precio hizo un retroceso y volvió a hacer un impulso. Acá, en este sector, ¿no estaría el precio rompiéndome una estructura al alza? Sí, Gaby, por supuesto. Pero después el precio cayó rompiendo la estructura realmente. Bueno, esta zona que está acá, ¿no es acaso una zona de soportes y resistencias? ¿Sí? Que nosotros hoy no las marcamos, ¿sí? No hicimos, no marcamos eso. Entonces el precio, fíjense que se está sentando en una zona de soporte y resistencia. Bien, para que se entienda, este bloque que está acá arriba, ¿sí? No es más ni menos que un bloque que decide romper la estructura, es un decisional. Yo no lo hubiera tomado como decisional, es más, no lo tomé. Yo les marqué o dije, esta es mi zona y mi próxima zona es esta extrema. Eso es para 15 minutos. Bien, dicho eso, vamos a ver qué es lo que hizo. Sabemos objetivo del precio, venir a buscar los bloques, ¿sí? De una hora. Ese puede ser el objetivo del precio para el día o para los próximos días, porque no sabemos si en un día lo va a hacer. Y tenemos acá lo más cercano al precio, último rompimiento de estructura en esta zona. Acá nosotros tenemos un máximo y teníamos ese máximo del anterior, ¿sí? Pero esto es lo último que hizo el precio. Teníamos que ver si apertura nos empezaba a romper hacia arriba, podíamos entender que podía llegar a este bloque o al bloque más extremo. Los dos eran buenos bloques, pero si el precio no lograba romper arriba y por el contrario venía a buscar mínimos de fractales, entendíamos que el precio iba a seguir su camino bajista. Bien,
Dicho eso, vamos a darle apertura al precio y vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Sí? Vamos a poner 15 ahí y vamos a darle play. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio y en dónde nos dejó empezar a operar. De momento el precio arrancó bajista, decimos bueno, parece que quiere ir para abajo. Hasta ese momento nosotros no hacemos nada, esperamos que el precio realmente decida lo que quiere hacer, ¿sí? Si ya sea ir para arriba o va a ir para abajo, que lo decida, ¿sí? Nosotros hasta las 12 del mediodía no efectuamos ninguna operación, simplemente esperamos paciente que el mercado nos indique qué es lo que quiere hacer. Y fíjense, luego de apertura que arrancó para abajo, el precio fue hacia arriba. Y fíjense cómo le está tomando o rompiendo la estructura. Decimos, bueno, si eso termina así, entenderíamos que va a ir arriba. Pero si solamente toma liquidez y el precio empieza a caer, rompiendo estructuras internas, nosotros podemos entender que el precio empieza a caer y que su objetivo es el mínimo, el objetivo más primario o el más cercano. Y que luego el precio va a seguir haciendo impulsos bajistas para llegar a los bloques que debería de llegar. Bien, dicho eso que nos está demostrando de momento a nosotros el precio. Intentó de subir, se volvió a meter nuevamente en la zona de soporte y resistencia y a partir de ahí se está desinflando, está como intentando hacer impulso bajista y si eso nos rompe, nos empieza a romper fractalidad a la baja, vamos a entender que empezamos a operar en ventas. Sería la mejor decisión buscando que el precio vaya hacia abajo. Bien, dicho eso, nosotros vamos a esperar que el precio decida qué quiere hacer. Son recién las 11:38. No hacemos nada, no disparamos, nos quedamos quietos esperando que el precio nos demuestre sus intenciones. Fíjense, en 15 minutos ya el precio está cerca de rompernos la zona y de dejarnos una nueva fractalidad. Bien, si el precio cerrara de esta manera, a nosotros nos dejaría, vamos a correr esto para atrás, ¿sí? Nos dejaría un nuevo alto, ¿sí? Que es prácticamente, insisto, corremos eso para allá, un nuevo alto que es este que está acá, ¿sí? Y mínimo cuando el precio se empieza a dar vuelta. Ahora el precio nos está dejando zonas importantes. ¿Y cuáles son esas zonas importantes, Javi? Vamos a frenar un poquito acá. Todavía esta vela no terminó, son 11:45. Vamos a esperar que termine. Cuando cierre, ya vamos a entender cuáles pueden ser las zonas posibles de posible reacción para el precio, ¿no? Ahí está. Terminó la vela de 15, ¿sí? Acaba de terminar la vela de 15. La vela de 15 nos rompió estructura a la baja, quiere decir que nos acaba de hacer un nuevo fractal bajista. Bien, Gaby, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Y si nosotros debiéramos de marcar zonas, una zona importante para el precio en 15 minutos es este bloque. ¿Por qué ese bloque? Porque es el generador del rompimiento de fractalidad, ¿sí? Y otra zona importante que podría ser importante para el precio, bien, podría ser este bloque que está acá. Y Gaby, pero ese bloque no me rompió absolutamente nada. No hay un rompimiento estructural. Pero si ustedes miran, desde este bloque sale un impulso en un minuto que nos viene rompiendo fractalidad, ¿sí? Y uno podría creer que acá el precio cuando llegara podría reaccionar hacia el alza. Entonces yo lo voy a tomar como si fuera un breaker. Y mírenlo, aquí está. Y vamos a ver qué pasa cuando el precio llegue a esa zona. Bien, de momento, para un minuto, el precio sigue siendo bajista y sigue haciendo eso. Entonces nosotros ya tenemos dos zonas marcadas importantes que son de 15 minutos y que el precio podría ir hasta esas zonas. Entonces tenemos zonas marcadas por arriba, tenemos zonas marcadas por abajo en H1 y hemos encerrado el precio en algo. Entonces vamos a esperar que el precio empiece a decidir o a tomar decisiones de qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Entendemos que si el precio quisiera llegar acá arriba, nos va a hacer rompimientos al alza para llegar y después se va a alinear nuevamente a la baja. Ahora, fíjense, ya son las 11:50 y el precio tiene este mínimo, bien, que si lo rompe con cuerpo, nos dejará un nuevo máximo en esta zona. Bien, la estructura sigue siendo bajista, el precio va a bajar hasta que él quiera, ¿sí? Y nos está rompiendo. Nosotros podíamos pensar
en que en esta zona, yo lo voy a cubrir así desde la ineficiencia hasta el máximo, el precio nos diera la primera operación? ¿Podríamos haberlo pensado? Claro que sí. Si nosotros pusiéramos una orden de venta en ese bloque y buscáramos el 1-2, muy probablemente se pagara. Hubiera sido una operación a tomar. Porque la estructura me dice eso. Me acaba de hacer un nuevo fractal en un minuto, no así en 15, ¿sí? Para seguir bajando. Vamos a ver si lo respeta. Esta orden nosotros no la tomamos, por supuesto, porque todavía no estaba claro para nosotros, pero podría ser una zona para operarla tranquilamente, ¿sí? Haciendo lo que el precio nos va diciendo. Es eso, hacer lo que el precio nos dice. Si el precio nos dice stop, bueno, es porque quiere intentar hacer un cambio estructural o ir a buscar las zonas que tenemos marcadas de 15. Pero mientras tanto, esa operación se podía tomar, ¿sí? Y efectivamente el precio hubiera pagado tranquilamente el 1-2. Ahora, de nuevo, el precio nos está haciendo otro fractal a la baja en un minuto, ¿sí? Entendiendo que este que está acá es el máximo. Y uno podría también tomar esa orden. ¿Cómo hubiera sido la orden que nosotros hubiéramos tomado? Bueno, la mejor zona sería este bloque extremo, ¿sí? Que tiene imbalance y el precio podría ir hasta allí arriba. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora para controlar eso? Vamos a tirar un FIBO, ¿sí? Si nosotros tiramos el FIBO del mínimo al máximo, si el precio llegara al 50%, ya estaría en zonas de ventas. Entiendo, toca el 50%. Acaba de balancear ese rango. Ahora, si el precio no me llega a buscar la orden de allá arriba, yo entiendo que ese rango está balanceado. ¿Y qué podríamos hacer? Espera que el precio nos vuelva a romper estructura. Si no lo rompe, yo entiendo que el precio quiere venir acá. Pero si me rompe esta estructura, yo voy a entender que el precio hasta ahí llegó y va a seguir bajando, porque esa es su intención. Eso es lo que vino haciendo el día de hoy. Y fíjense, el precio efectivamente nos rompe la estructura, entonces yo descarto esa zona, porque el retroceso fue hasta el 50%. Ya no entiendo que venga a cubrir este imbalance. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo, orden, en el bloque extremo, lo podemos tomar desde la liquidez, protegernos en el máximo y tomar ese 1-2, ¿sí? Nuevamente entendiendo que el precio quiere seguir bajando. ¿Cuándo voy a dejar de operar eso? Cuando el precio me propine un stop y entendamos que, bueno, ahora sí el precio está queriendo hacer un cambio estructural, el primero, en contra de la dirección del día. Voy a esperar un segundo, no voy a operar el primero. Perfecto. El precio, fíjense que no llegó a tomar esa orden. De momento yo sigo esperando que el precio suba a tomarla, porque entiendo que todavía podría llegar. Bien, correcto. Bien, el precio entra. Acomodamos stop donde debe ir, ¿sí? Y TP donde debe ir. Y esa sería la segunda operación 1-2 del día, ¿sí? En este horario ya son las 12:19. Y vamos a ver si el precio respeta esa operación y nos sigue pagando en consecuencia con lo que dice el precio. Precio bajista, el precio quiere caer. Bueno, continuamos esperando. El precio definitivamente sale impulsado y quiere pagar 1-2 y lo hace. Perfecto. Segunda operación que se podría haber tomado. Nuevamente el precio viene haciendo o va a hacer, o esperamos que lo haga, otro rompimiento a la baja, ¿sí? Y ahí lo confirma. Bueno, pareciera que lo fuera a confirmar, vamos a ver. Si lo confirma, con rompimiento con cuerpo, nosotros entenderíamos que el precio decide seguir bajando y vuelve a hacer una estructura bajista. Ya hemos hecho dos operaciones prácticamente por order flow, ¿sí? Y vamos a ver acá, este es análisis. De nuevo el precio vuelve a romper la estructura y lo hace en esa zona. Bien, el máximo que nos deja el precio es este. Correcto. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, esta orden, ¿sería operable? ¿Sería mi tercera orden? Ustedes noten que nosotros venimos ya de primera operación, segunda operación que entró no entró acá arriba, pero cuando el precio me rompió estructura, entró en esta zona. Correcto, segunda operación. Ahora, esta es la tercera.
y yo puedo considerar que el precio podría no respetar el tercer order flow o la tercera zona. Si nosotros tiramos una línea de tendencia por encima del precio, de esta manera vamos a notar cómo el precio fue respetando la línea de tendencia, ¿sí? Y este que está acá sería el tercer toque o cuarto acá. Entonces podría haber una posibilidad de que el precio no respetara esta zona. Así que debíamos de esperar que el precio hiciera precisamente eso. Bien. Vamos a ver qué pasó. Fíjense, la respeta en un principio, ¿sí? Parece que quisiera bajar. Y termina rompiendo. Ahora, el precio me está rompiendo una línea de tendencia. No me está rompiendo la estructura. Bien, para que me rompa la estructura debe romper ese máximo. Y vamos a ponerle las bolitas, ¿sí? Máximo, mínimo, retroceso del precio a esta zona. Y si quisiera realmente bajar tiene que respetar. Pero como les digo, es la tercera fractalidad. Y el precio posiblemente no lo respete. Bien, y fíjense, el precio le está tomando liquidez en este momento, pero todavía no lo rompe con cuerpo. Y ahí el precio decide romper con cuerpo. Entonces prestar atención justamente a esos detalles que el precio suele hacer. Bien, y ahora Gaby, ya podemos empezar a operar alcista. Es el primer rompimiento de estructura, esto se podría dar vuelta y seguir bajando. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es esperar a ver si el precio nos demuestra un segundo rompimiento para que nosotros podamos operar. Y que haga un retroceso profundo, por supuesto, ¿no? Si no hay un retroceso profundo no podemos hacer absolutamente nada. Gaby acaba de hacer un retroceso y un nuevo impulso que me rompe la estructura. Claro, pero sigue siendo interno. Todo esto es un impulso de un minuto. Y no está demostrando ningún rompimiento o ningún retroceso profundo para que podamos nosotros operar. Bien, ¿a dónde está llegando el precio? A esta zona de acá, ¿sí? Que no la logra romper y no me llega la zona que uno podía esperar. Así nosotros vemos esto, ¿sí? Todo el fractalidad bajista que fue haciendo el precio, donde pudimos hacer operaciones, pero luego todo es alcista. Bien, en un minuto, en 15 minutos, ¿tenemos fractalidad en esta zona? No la hay, no hay fractalidad. Y esto fue un error que yo cometí el día de hoy, ¿sí? En el que me confié en un minuto sin mirar mucho 15, pero si nosotros lo miramos claramente, el precio está haciendo un retroceso, pero no está mitigando ninguna fractalidad. Es simplemente un retroceso para ir a cubrir algo que le quedaba. Uno podía pensar que era esa ineficiencia, pero el precio se frena y empieza a caer. No llegó ni al bloque de arriba y no llegó ni al bloque de abajo. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Bueno, a ver, que lo que hice yo, ¿no? Si el precio me está rompiendo una fractalidad al alza, yo entiendo que el precio empieza a hacer un retroceso a esta zona. Si le tiro el FIBO a esta zona, voy a hacer, bueno, mínimo, máximo si lo fuera ahí, y el precio va a caer a esta zona para volver a impulsarse y llegar a los bloques que tiene que llegar. Bien, ahora 15 minutos a mí me decía que lo único que hizo que fue un retroceso, quizá para descontar un poco y seguir cayendo. Si yo marcara el fractal bajista que 15 minutos me hizo, estaba cerca del 50%. Yo podía seguir comprando, o sea, yo todavía no me cruzó el 50%, yo entiendo que todavía puedo seguir comprando. Entonces, mi análisis fue que el precio podía venir a esta zona importante y fíjense ustedes que tiene order block con imbalance en esta zona, ¿sí? Tiene order block con imbalance en esta zona y encima con liquidez previa, todas zonas que el precio podía respetar. Ahora estamos en la zona alta y si el precio me rompía la última fractalidad que me fue haciendo todo ese impulso alcista, yo entendía finalización de rango, ¿sí? Y vamos a mirar, el precio venía haciendo impulso, retroceso, impulso, impulso está acá, retroceso,
impulso, retroceso, impulso. Entonces mi última fractalidad alcista tenía mínimo en esta zona. Dicho eso, bien. Yo no estaba concentrado en esto, chicos. Yo estaba concentrando en comprar y en comprar. Bien, dicho eso y marcado, vamos a terminar de marcar la última fractalidad alcista del rango de un minuto. Esto es fractalidad de un minuto, ¿no? Bien. Correcto. El precio podía rebotar en esta zona, fíjense acá, para seguir subiendo. ¿Sí? Eso podría ser algo válido. Y ese es mi último order block que genera toda la subida y rompimiento de la fractalidad. Entonces, si el precio rebotaba acá y seguía subiendo, yo entendía que el precio todavía no había terminado el rango, ¿sí? Y esto iba a seguir subiendo, pero también había la posibilidad de que el precio rompiera hacia la baja, dirigiéndose a las zonas que yo sí tenía marcadas. Bien, fíjense que el precio entra, tiene una pequeña reacción que no logra romper, vuelve a entrar de nuevo, tiene una pequeña reacción, ¿sí? Que pareciera que quisiera romper, y el mercado ahora baja y va a romper estructura. O sea, va a romper nuestro mínimo acá. Bueno, que ahora no lo voy a poder marcar. Vamos a esperar que lo haga. Bueno, sigue teniendo reacción en la zona. Todavía no decide si romperla o no. Esa zona podría haber pagado el 1.2, sí. Era operable, a mi gusto no. Bien. Y el precio termina de romperla con volumen, con fuerza. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo acá ya tengo finalización de rango. Quiero correr un poquito para atrás. Acá. Finalización de rango. Perfecto. Volvemos a poner esto allá. ¿Sí? Porque ¿en qué se transformó eso? Ese bloque, ¿por qué no lo borro si lo paso de largo? ¿Alguien tiene alguna noción de por qué yo no saco ese bloque? Bueno, si acá el precio me generaba un impulso que rompía la estructura, el precio vuelve, reacciona una vez en él intentando de subir, vuelve de nuevo, reacciona una vez en él intentando de subir, pero luego lo rompe con cuerpo, esto no es un breaker, porque si bien el rompimiento fue con volumen, el precio reaccionó en el bloque. ¿En qué se transforma? En una zona de soporte y resistencias. ¿Sí? Importantísimo. Ahora, uno podría pensar, listo, tengo una zona de soporte y resistencia, pero también tengo acá imbalance, un bloque con imbalance. Son las dos zonas que yo tenía para operar en ventas. ¿Hasta dónde, Gaby? Y hasta que el precio llegue acá, porque yo acá creo que va a subir, o hasta que el precio llegue acá, porque yo creo que el precio puede subir, para ir a buscar el bloque acá en la zona de soporte de breaker que yo había marcado en un minuto, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Y aparte el precio no había llegado al 50% del FIBO. Así que tenía muchas cosas para yo pensar en comprar y no vender en favor de lo que la mañana me dijo, que era vender, vender, vender. Bien, pero estructuralmente yo podía comprar. El precio me había hecho rompimiento, había llegado a esta zona. Esto para mí es un retroceso en complex pullback para el precio llegar a esta zona o a esta zona y seguir subiendo. Ahora, si uno decía y operaba en favor de lo que el precio, la dirección del precio les decía, era operar en ventas. Esa era la mejor decisión, operar en ventas. Y el que lo hizo, acá tenía dos zonas. Una era un bloque que decide romper la estructura, la protección hubiera sido ahí sobre el máximo, y la otra zona era ni más ni menos que la zona de soporte y resistencia. Ambas pueden pagar. Uno tiene que decidir cómo entrar. Yo no voy a operar eso porque yo estoy esperando que en esta zona o en esta zona el precio me dé compras. Así que yo decido no operar eso. El precio entra en el bloque y empieza a hacer un impulso. Este bloque, para que a mí me confirme compras, debería de romper este alto, que es el que inició todo el impulso ese, o el fractal bajista, ¿no? Esa es la única forma que yo entendía que el precio se podía comprar. De momento podría haber sido ventas hasta este bloque.
y esas eran las dos zonas correctas, ¿sí? Ya sea zona de soporte y resistencia o zona de bloque extremo. Y el precio termina entrando en la zona de soporte y resistencia y acá abajo pagaría el 1.2 y el precio va derecho a hacerlo. Bueno, correcto, ¿sí? El precio pagó el 1.2 desde esa zona. Ya vamos a quitar. Fíjense cómo rebotó en una zona de soporte y resistencia y no llegó a cubrir esta ineficiencia que había dejado acá. Simplemente el precio siguió bajando, ¿sí? Algo que tienen que backtestear ustedes, que tienen que ver cuáles son las mejores zonas, o si dividimos el riesgo, o si tomamos algún otro tipo de decisiones para entrar y no quedarnos mirando. Dicho y eso, cuando yo veo que el precio se empieza a acercar, yo no dudo en poner mi orden agresivo. No esperé que el precio me diera una confirmación sobre la confirmación, ¿sí? Puse mi orden agresiva, un solo contrato, entendiendo que el precio ahí debía rebotar al alza. Vamos a ver qué sucedió con la única operación que hice hoy en el día, ¿sí? Entiendo que para mí podría haber todo confirmado todo. Para mí era una operación correcta, se podría dar. Pero a pesar de eso yo nunca voy a superar mi riesgo diario, ¿sí? En una operación. Así que simplemente un solo contrato, entendiendo que el mercado podría ir a pagarme el 1.2 ahí arriba. Bien, vamos a ver qué sucedió con la operación. Entiendan que el que entró en esta zona hizo el 1.2 hermoso, ¿sí? Y los que fueron entrando en el order flow que fue haciendo a la baja, también fue muy bueno. Correcto. Bien. No es una operación errónea la que estoy haciendo, sí es una operación en contra de la dirección del día y alarmándome. Bien, stop asumido, es algo que podía pasar y ahora de nuevo el precio me está rompiendo nuevamente la estructura, dejándome un alto en esta zona, ¿sí? Un rompimiento de estructura en esta zona. Vamos a marcarlo bien. Ahí. Esto desaparece. Vamos a marcarlo. Bien. El precio rompe estructura a la baja. Fíjense cómo se está acercando a la zonita que nosotros podíamos haber pensado que el precio llegaba al día de hoy. Una de las zonas en la que podíamos pensar que el precio llegaba. Vamos a ver si llegó. Busqué lo que hizo el precio. La verdad que para esta hora ya no ha habido stop del día. Cerramos el gráfico, no necesitamos seguir. Para este horario o después del stop ya eran las 14:10. Así que bueno, no seguimos buscando posiciones. Bien, vamos a ver la fractalidad que se nos está formando acá. El precio venía bajando, haciendo retrocesos e impulsos. Acá nosotros último rompimiento de fractalidad y máximo en esta zona. Bien, el precio lo está rompiendo. Si ustedes los miran de esa forma, cerca, está rompiendo. Pero sería el primer rompimiento de fractalidad. Nosotros para operar eso, o en compras, necesitamos un segundo rompimiento. Porque esto puede ser un rompimiento para que siga cayendo. Y además que no llegó al bloque de una hora que nosotros queríamos que llegara, o el bloque diario creo que sí lo tocó, el precio empieza a caer nuevamente. ¿Sí? Y ahí estuvo prácticamente a punto de tocarlo. ¿Qué pasaba si nosotros operáramos en los bloques del primer rompimiento? Nos íbamos stop, porque nosotros necesitamos esperar segundo rompimiento. ¿Y dónde, Gaby, el segundo rompimiento? Ahí, ese es el segundo rompimiento. Nosotros estamos habilitados a comprar, ¿sí? Ahora, y la pregunta es, si el precio me está rompiendo nuevamente a la baja, me está haciendo fractalidad, una nueva fractalidad baja, y esta zona hubiera sido una zona de reacción, que el precio reaccionara, ¿sí? Para seguir bajando, como el mercado nos indicaba. Sin embargo, el precio lo cruza con violencia. Esto que está acá, ¿no es un breaker? ¿Sí? Y lo vamos a marcar así, grande, no importa el tamaño, grande. Eso es una zona de breaker, en donde el precio debería de respetar. Vamos a ver qué pasó. No operamos breaker, ¿sí? Y no operamos soporte y resistencia. Y estas son las zonas que nosotros deberíamos tener marcadas para que el precio nos dé los profits o donde nosotros pondríamos órdenes. Nuevamente, el precio hace un retroceso
y se vuelve a impulsar, haciendo un nuevo rompimiento de estructura, ¿sí? Y de nuevo, este rango principal o primero, ¿estaba en EPA o en IPA? Vamos a controlarlo. Desde el mínimo hasta el máximo, porque llegó hasta esta zona, fíjense que el precio nunca llegó al 50%, ¿sí? Estaba desbalanceado. Entonces, esto que está acá, ¿qué es lo que es para el precio? Liquidez. Ni más ni menos que liquidez. Entonces, podíamos pensar nosotros que el precio podía volver a retroceder para tomar el 50% del FIBO. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Bueno, si quisiéramos realmente poner una orden, ¿cómo la pondríamos? ¿Desde la liquidez y nos protegemos acá abajo el mínimo? Es muy grande. Bien, entonces podríamos decidir, bueno, a ver, entramos acá, ¿sí? Y nos protegemos por el mínimo, porque podría ser una zona de reacción. Bien, está bien, es correcto. Ahora, que el precio llegue acá abajo, ¿hay alguna posibilidad? No lo sé, no lo sabemos. Nosotros sí sabemos que, bueno, en la zona de breaker, el precio como que mucho no la respetó, ¿sí? Le tomó un poquito de liquidez y a partir de ahí empezó a subir. Y de nuevo, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Nos sumamos en el bloque rojo que genera todo el impulso y nos vamos en compra? El precio todavía no tocó el bloque de abajo. Importante tenerlo en cuenta. El segundo rompimiento está listo, está hecho. Es algo que sí ocurrió. Para 15 minutos, de nuevo, está haciendo el precio un retroceso, ¿sí? Que podría ser a cubrir este imbalance acá y nada más. Bueno, no importa. Vamos a ver qué hizo el precio, porque está difícil tomar una decisión. Acá no podemos tomar una decisión, y si la tomamos ahí, nos tenemos que proteger largos, porque el precio puede venir a cubrir ineficiencias. Entonces no era fácil tomar una decisión en esa zona, ¿sí? Independientemente que hubiera un bloque acá, el rango anterior estaba en IPA, ¿sí? Y vamos a tirar el FIBO para que ustedes vean, ¿sí? Cómo hubiera quedado finalmente. Fíjense, 50% el FIBO, 60% el FIBO. Y si tomamos una entrada en el 60% del FIBO y nos protegemos por el 79%, o que ya cubre toda la ineficiencia, ¿hubiera sido algo factible hacerlo así? Claro. ¿Hubiera sido factible? Sí, por supuesto. Y efectivamente el precio viene a buscar el 50% del FIBO, toma liquidez de la mecha, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a subir, sin llegar al 60% del FIBO, solamente tocando el 50%, el precio se impulsa. Nuevamente, pagando el 1.2 para los que decidieron entrar en este bloque y protegerse un poco más abajo. El precio sí pagó el 1.2. Bien. De nuevo, si el precio sigue haciendo rompimientos al alza, vamos a parar un poquito el gráfico porque tenemos que ver esto, primer rompimiento, segundo rompimiento, tercer rompimiento. ¿Hay alguna posibilidad de que el precio me respete ese tercer impulso? ¿Sí? O ya podría ser complicado que el precio lo respetara. Y hablo del tercer impulso como esta zona. Bien, el precio podría respetar ahí para seguir subiendo. Vamos a ver qué es lo que hace. Entiendo que la mejor zona operativa de todos esos rompimientos era esta zona, pero sigue sin llegar al bloque. Vamos a ver qué pasó si nos da el tiempo, a ver si el precio respetó ese bloque en donde uno podría haber puesto una orden para seguir subiendo, pero también entendamos que el precio acá hizo un rompimiento de fractalidad. Esto es un máximo que viene de una zona de soporte y resistencia, y nosotros tenemos toda una estructura bajista. Y hoy día, ¿deberíamos operar bajista o alcista? ¿Cuál hubiera sido lo mejor que podíamos hacer? Y capaz que buscar ventas hubiera sido la mejor opción, ¿no? Por lo menos hasta llegar al bloque que teníamos marcado, que entiendo que ya está tocando ahora en el Open, pero todavía podría entrar mucho más adentro. Fíjense el precio como viene desde el 79, de arriba hacia abajo. A ver qué ocurre, a ver qué pasa con esa operación. La verdad que no lo sé. Si hubiera sido una operación para tomar, para mi gusto no, por ser el tercer impulso que hace el precio, entonces era muy factible que lo pasara de largo. Y así lo hizo, el precio lo pasó de largo. Bien.
No sé si me va a dar el tiempo para seguir viendo alguna otra zona, el precio o qué es lo que terminó haciendo. Acá, ¿sí?, está el bloque extremo que genera todos los rompimientos. De nuevo, el precio le toma liquidez y se vuelve a impulsar de nuevo, ¿sí? Acá podría haber una entrada bajista, podría haber sucedido eso. ¿Por qué? Y porque el precio está rompiendo estructuras, ¿sí?, en esta zona. Está rompiendo estructuras a la baja. Y ahí el precio podría reaccionar a la baja, como lo está haciendo, ¿no? Entró en la última zona de imbalance y el precio parece que quisiera caer. La verdad que no sé qué es lo que pasó, qué es lo que terminó haciendo. Espero que podamos ver qué terminó haciendo. Bueno, no lo vamos a poner, así que dejamos el video ahí. Bueno, ese fue el día de hoy. Eso es lo que pasó el día de hoy, ¿sí? ¿Se pudieron hacer operaciones? Sí. Creo que las mejores operaciones estuvieron al comienzo, ¿sí?, acá en esta zona. Y el precio, cuando se dio vuelta rompiendo fractalidad, también hubo operaciones para hacer. Si bien no fueron en órdenes de bloque, que a nosotros nos gusta, sí fueron en zonas de soporte y resistencia, ¿sí? Excelente. Bueno, entiendo que esto debería seguir subiendo porque está prácticamente en open del bloque 1 y podría empezar a subir desde ahí, ¿sí? Zonas objetivas del precio, esta, ¿sí?, que es una zona que rompe la estructura, hace rompimiento de la estructura, y la zona extrema también. El precio se podría dirigir hacia ahí para seguir cayendo. Ya veremos mañana qué terminó pasando. Hoy no hay problema. Bueno, gracias por ver este video. No se olviden de darle el me gusta, de suscribirse al canal y de sumarse a todas nuestras redes sociales. Les voy a dejar todos los links en la descripción para que ustedes se puedan sumar. Siendo Telegram la más importante, en donde hacemos el análisis de mercado a las 10:30 de la mañana antes de apertura, en vivo, para que ustedes puedan sumarse y hacer sus preguntas y sacarse sus dudas. Los hacemos todos los días. Aproximadamente a las 10:15 estoy mandando el link al Zoom y ustedes ya pueden entrar a la sala. A las 10:30 arrancamos el análisis. Todo eso a través de Telegram. Así que quedamos al pendiente. Nos vemos nuevamente mañana en el análisis de premercado y que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.